es hora de tomar asiento. Hoy tenemos otra gran historia para ti. No se trata solo de un coche, sino de lo que pasa cuando los miembros de la familia toman más de lo que se les ofrece y el precio que tienes que pagar por defender lo que es tuyo. En el R-Lawn no es un coche cualquiera, es un Chevy Impala de 1967. Mis padres vendieron mi coche para poder pagar la boda de mi hermana. Los denuncié y me hicieron devolverme cada centavo. Yo trabajo en eso y de alguna manera mis padres piensan que soy un hombre de 28 años. Soy una máquina de hacer dinero, aunque vivo decentemente, mi trabajo no es una mina de oro. Pero mi familia parece pensar que sí lo es. Desde que recibí mi primer cheque, empezaron a llegar las demandas, mis padres necesitaban ayuda con las cuentas, mi hermana quería pedir dinero prestado solo por un tiempo, y así sucesivamente. Al principio lo hice algunas veces, pero cuando me di cuenta de que se estaba convirtiendo en un patrón, decidí alejarme. Desde entonces, mi relación con ellos se ha vuelto tensa. La verdad, no me importa si solo me quieren por el dinero. Hace unos meses estuve mejor sin ellos. De repente, mi padre me llamó y me preguntó sobre mi trabajo y esas cosas. Me preguntó si había conseguido el ascenso que tanto esperaba. Me dio risa, porque el ascenso del que hablaba ya lo había obtenido hace 2 años. Incluso cambié de trabajo después de eso. Recuerdo que hablamos de eso cuando fui a casa en las vacaciones, pero desde entonces no ha tenido tiempo para preguntarme nada. Bueno, no puedo culparlo solo a él. Tampoco había tenido contacto con él. Le pregunté qué quería y me dijo que mi hermana Lisa, de 25 años, se iba a casar y que yo debería ayudar. Me asusté y me pregunté de dónde diablos iba a sacar dinero para financiar su boda. Mi papá, algo dudoso, me dijo que había tomado la responsabilidad de cubrir los gastos y, obviamente, él no podía con todo solo, así que ahí fue cuando entré yo. Mi papá no gana mucho, trabaja en una empresa pequeña que apenas le paga lo suficiente para llegar a fin de mes. Mi mamá trabaja medio tiempo, pero casi no puede aportar mucho para los gastos de la casa. Siempre estábamos en crisis financiera. Lo único bueno que pasó fue que, gracias al trabajo de mi papá, pude conseguir un préstamo estudiantil y entrar a una universidad decente, lo que me ayudó a construir una carrera estable. Sin olvidar que trabajé muy duro durante la universidad para cubrir mis gastos, e incluso después de conseguir trabajo, seguí capacitándome para encontrar uno mejor y poder pagar el préstamo. Fue solo hace 1 año que pude saldar todo. Por otro lado, mi hermana siempre ha sido una niña malcriada. Si quiere algo, siempre encuentra la manera de conseguirlo. No me sorprendió que hubiera engañado a mis papás para que financiaran su boda. A pesar de la crisis financiera de mis padres, ella siempre lograba sacar lo mejor de las cosas, ya fuera ropa, gadgets o viajes con sus amigos. Yo hice mi primer viaje cuando estaba en mi último año de universidad, después de ahorrar centavos durante 3 años con mi trabajo de medio tiempo. Mientras yo me mudé a los 17 para vivir sola, ella se quedó con mis papás hasta los 22, sin querer irse de casa. No, ella no podía permitírselo. Se mudó con su novio y ahora está acumulando gastos. No estoy molesto con mi hermana, no es que nos odiemos, simplemente no nos llevamos bien. Así fue siempre. No cambió cuando nos convertimos en adultos, y cuando me pidieron que pagara por su gran día, dije que no. No es que fuera tacaño, simplemente no podía justificar gastar decenas de miles en un evento para alguien que apenas reconocía mis esfuerzos. Decir que mi negativa no les cayó bien sería un eufemismo. Mis padres me llamaron egoísta y me acusaron de no cumplir con mis obligaciones familiares. Le pregunté a mi papá por qué se ofreció a ayudar cuando sabía que no podía permitírselo, y él me dijo, ¿cómo podría negarme? ¿Soy el padre de una niña? Es mi deber dar un paso adelante. Eso me molestó mucho. Quiero decir, ¿en qué siglo estamos? No quise entrar en detalles, solo les dije que lo sentía, pero claramente estaban molestos. No lo tomé bien, me mandaron algunos comentarios desagradables y pasivo-agresivos, pero no me importó y no cambié de opinión. Al final se calmaron y seguí con mi vida, pensando que ya se había acabado. Pero estaba equivocado. Hace 2 semanas, fui a un viaje de trabajo por 3 días. Cuando regresé, noté algo raro en mi garaje, mi coche no estaba. Me entró el pánico, llamé a la seguridad del edificio y lo reporté. Inmediatamente revisaron las cámaras de seguridad de los últimos 3 días, y después de horas de verlas, vimos a mi papá alejándose de mi coche. No entró,
pero tenía las llaves y yo no las entendía. Aún así, me sentí aliviado de que estuviera en buenas manos. Lo llamé para preguntarle, pero rechazó mis llamadas. No tenía idea de cómo consiguió las llaves, porque las mías seguían en mi apartamento, a pesar de que lo llamé sin parar. Horas después, ya sin respuesta, sentí un nudo en el estómago, pero aún tenía la esperanza de que tal vez lo había tomado prestado por alguna razón. Conduje a casa, que está a 1 hora y media de distancia. Cuando llegué, la verdad me golpeó como un rayo. Al entrar en el camino de entrada, esperaba ver mi coche, pero no estaba. Solo estaban los coches de mis papás y el de Lisa. Entré y los vi a los tres discutiendo los preparativos para la boda mientras tomaban café. Entré furioso y les pregunté por qué no respondían. ¿Y qué pasó con mi coche? Mi mamá me dijo, hola, ¿dónde están los modales? ¿Dónde están los saludos? Le respondí que no tenía tiempo para eso, solo quería saber dónde estaba mi coche. Intentaron hacer como si no entendieran, así que les pedí que dejara de hacer tonterías porque yo tenía las imágenes de las cámaras, donde se veía a papá conduciendo mi coche. Mi papá me pidió que me sentara para que pudiéramos hablar, lo dijo tan tranquilamente como si estuviéramos hablando del clima. Mi mamá, sin perder el ritmo, dijo, lo vendimos. Grité, apenas pude contener mi enojo. ¿Qué? ¿Cómo? Mi papá repitió, vendimos el coche, Lisa necesitaba dinero para su boda, y como no quisiste dar un paso adelante, tuvimos que tomar el asunto en nuestras propias manos. No podía creer lo que estaba escuchando. Ese no era un coche cualquiera, era un Chevy Impala de 1967, una belleza clásica que me había dejado mi difunto abuelo. Él y yo pasamos incontables fines de semana restaurándolo juntos cuando yo era adolescente. Ese coche no solo era un vehículo, era una parte de él, un recuerdo de mi infancia. Les grité. Para mí fue humillante y desgarrador que mis padres me robaran y que mi hermana me insultara mientras gastaba el dinero de mi herencia en su boda. Lisa se unió a la llamada gritando que yo era egoísta y que estaba arruinando su vida. Dijo que estaba celosa de su felicidad y que hacía esto para vengarme de ella por el auto que había colgado. No estaba dispuesto a perder el tiempo discutiendo con alguien que pensaba que el derecho era un rasgo de personalidad. La demanda causó un gran revuelo en la familia. Algunos miembros de la familia extendida me llamaron egoísta y sin corazón por arrastrar a mis padres a la corte. Son los mismos que se opusieron cuando heredé el auto del abuelo. Ellos defendieron que mi papá debería quedarse con él y que después, si quería, me lo podría pasar a mí. A pesar de todo el ruido, me mantuve firme, me habían robado, así de simple, y no iba a dejarlo salirse con la suya solo porque compartimos ADN. Solo un puñado de personas simpatizó con ellos, la mayoría estaba disgustada con mi papá por vender un auto familiar tan antiguo. Más tarde me enteré por mis primos cercanos que la boda de Lisa terminó siendo más pequeña de lo esperado. Al parecer, se enteraron del robo y la familia de su prometido empezó a hacer preguntas. Digamos que tener a tu suegro bajo investigación por robar un auto no es exactamente la mejor señal de una familia respetable. La boda se hizo igual, aunque mi hermana me prohibió asistir. Si me moría de ganas de ir, mis primos me dijeron que mi papá estuvo casi desaparecido durante la boda. Lo vieron ocupado hablando por teléfono o algo así. La gente supuso que tal vez estaba hablando con un abogado o tomando sugerencias de sus amigos o conocidos, pero parecía estresado y distraído. Ni siquiera pudo acompañarla al altar, lo que hizo fruncir el ceño a todos los que conocía. Mi padre estaba ocupado contratando a un abogado y lidiando con los asuntos legales mientras las investigaciones seguían en marcha. Mis padres estaban sudando. Intentaron convencerme de que abandonara el caso varias veces. A veces decían que estaba arruinando el nombre de la familia, pero no era así, incluso intentaron arreglar las cosas fuera de la corte. Papá me prometió devolverme el dinero en cuotas, pero no lo creí. Sabía que no lo harían y que este drama seguiría para siempre. Les dije que, como el asunto ya había llegado al tribunal, dejaría que la ley decidiera por nosotros. Finalmente, el tribunal les ordenó que me pagaran el valor total del auto más los daños. Tuvieron que usar parte de sus ahorros para pagar todo, más los honorarios legales. Rompieron su cuenta bancaria en cuanto salimos de la corte. Mi mamá se abalanzó sobre mí como si fuera a golpearme. Prácticamente me repudió, diciéndome que había avergonzado a la familia, que era una desgracia llamarme su hijo y que nunca debería volver a mostrar mi rostro.
Todas esas palabras, sabes, no solo salieron porque estaban heridas por el caso judicial, sino también porque la boda de los sueños de Lisa se arruinó. En lugar de ser un evento feliz, se convirtió en una fiesta llena de chismes, donde todos hablaban sobre el padre de la novia, que fue acusado de robar. Bueno, no puedo hacer nada al respecto. Me pidieron convenientemente que aceptara la culpa, diciendo que si yo hubiera financiado la boda desde el principio, nada de esto habría pasado. Pueden decir lo que quieran para defenderse, pero su ropa sucia está a la vista de todos y apesta. No me siento mal por lo que hice, en realidad no. Si ellos respetaran mis límites y mi propiedad, nada de esto habría pasado. Ese auto significaba el mundo para mí. Mientras tanto, yo no podía conseguir uno, pero aprendí una lección importante. A veces, la única forma de tratar con personas con derecho, incluso la familia, es ponerles límites. Actualización responsable. También, chicos, hay noticias. Publiqué sobre mi historia, una versión más corta de la publicación original, en algunos foros de autos antiguos, pidiendo ayuda para rastrear el auto. Un par de meses después, finalmente obtuve una pista. Resulta que el tipo que compró el auto vio mi publicación en línea y se comunicó conmigo. Me dijo que no tenía idea de que el auto se había vendido de manera sospechosa, y que estaba dispuesto a devolvérmelo si le reembolsaba el dinero. Estaba súper emocionado, pero luego vi el precio que pagó, el doble de lo que mi papá lo vendió. Aparentemente, mi papá lo había subestimado muchísimo porque estaba desesperado por dinero rápido. El concesionario lo lavó, lo arregló y cambió algunas piezas menores, y lo vendió por casi 3 o 4 veces lo que mi papá le pagó. El nuevo dueño había pagado un precio altísimo por un auto clásico, y ahora estaba atrapado tratando de averiguar cómo recuperar mi auto sin arruinarme. Al principio, pensé en dejarlo ir porque el precio era altísimo, pero luego algo se rompió dentro de mí. Tal vez los recuerdos de mi abuelo eran solo una excusa para querer recuperarlo. Pensé que tal vez el universo me estaba dando una señal para recuperar el auto, y por eso el nuevo dueño me contactó. Si no fuera por esto, ¿por qué me habría contactado? Conseguí una pista positiva, así que usé los ahorros que tenía guardados para el enganche de una casa. Me dolió, pero, ¿qué podía hacer? Aún puedo ahorrar para una casa más adelante, pero esta era mi última oportunidad de recuperar el auto de mi abuelo. Lisa y mis padres se amargaron aún más cuando supieron que podía comprar el auto de nuevo. Mamá me mandó un correo diciendo que ya no era su hijo, que debería quitarme su apellido. No respondí, pero ahora estoy pensando en hacer lo que me dijo. No me arrepiento de no tener familia, al menos tengo mi auto de vuelta y mi paz mental. Unas semanas después, escuché que no todo iba bien en casa de Lisa. Su esposo ha sido muy irrespetuoso con ella por todo lo del robo, se ha estado burlando de ella y de mis padres, lo que, por supuesto, a Lisa no le cayó bien. Aún no han hablado de separación o divorcio, pero su matrimonio está muy inestable, y obviamente, yo soy el culpable de todo. Soy ese hermano que arruinó la reputación de la familia y la destrozó. Bueno, ¿qué puedo decir? Estoy manejando un Chevy Impala 1967. Esa belleza hace que todo sea más soportable. Es una locura que hayas logrado rastrear el auto. No te culpo por quererlo de vuelta, incluso a un precio más alto. Nada supera el valor sentimental. El auto significa más que el dinero, y el hecho de que puedas recuperar esa parte del legado de tu abuelo es algo realmente especial. Es una pena que la disfunción de tu familia siga afectando el matrimonio de Lisa, pero sinceramente, no es tu culpa. No dejes que socaven tus decisiones, hiciste lo correcto, y eso es lo que más importa. ¿Qué piensan? ¿Solo es un auto? ¿OP se pasó de la raya? Gracias por acompañarnos hoy en el lounge. Asegúrate de darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima. Y, por favor, vuelve a poner tu silla donde la encontraste. ¿Cómo pudieron venderlo sin mi permiso? Papá me gritó, es el coche de mi padre. Yo puedo hacer lo que quiera. Le respondí bruscamente que no tenía derecho a ese coche, que me lo había dejado mi abuelo, no a él. A mi papá no le gustó nada que mi abuelo le dejara su querido coche. Él esperaba que se lo dejara junto con otras cosas, pero mi abuelo dejó la mayor parte a la tía que lo cuidó en sus últimos días, y el coche para mí, porque de sus 9 nietos y 4 hijos, yo era el único que mantenía el contacto con él.
Lo llamaba y me aparecía cada vez que estaba enfermo. Me aseguraba de visitarlo al menos 1 o 2 veces al año, aunque viviera a horas de distancia. Mi papá, que vivía a 30 minutos, apenas lo veía. Cuando no recibió nada de su testamento, se enojó y hasta insultó al muerto. Cuando le pregunté cómo tenía las llaves del coche, se rió y dijo, «Ese es el juguete de mi padre. Yo solía meterme en ese coche cuando era niño». ¿No crees que tendría la llave de repuesto? Eso me hizo pensar que mis padres ya llevaban tiempo planeando esto. Por eso no me presionan demasiado por el dinero, saben que hago viajes de trabajo todos los meses, y usan eso como una oportunidad para robarme el coche. Lisa, que estaba sentada en la esquina, dijo, «Estoy tan contenta de que papá lo haya vendido. Manipulaste al abuelo por ese coche. Él siempre te favoreció, y no es justo. ¿Por qué no dejó algo para nosotros? Deberías haber compartido ese coche, pero no lo hiciste. Pagaste el precio por ser egoísta». Sus celos no eran nuevos para mí, pero esto era algo completamente diferente. Le respondí que no entendían nada, porque no les importaba. Mi mamá intervino y dijo, «¿Por qué pelean tanto? Ese coche ya estaba ahí parado, ¿por qué se ponen tan quisquillosos por eso?» No quería meterme en una pelea inútil, así que les dije a mis padres que quería mi coche de vuelta, de inmediato. Solo sonrieron, y mi mamá se burló, «Tienes tu propio coche, de todos modos no manejabas ese viejo. Mejor que lo usen en otro lado». La ignoré y le pedí a papá que llamara a quien sea que lo había vendido y lo recuperara lo antes posible. Lisa intervino y dijo, «¿Quién va a pagar por recuperarlo?». Grité, «Ustedes, tú y todos los que lo robaron y lo vendieron». Mamá respondió, «Lo siento, cariño, pero usamos ese dinero para el lugar y otros arreglos de la boda». Yo le dije que no me importaba, que solo quería mi auto de vuelta, a toda costa. Al final, llegamos a un acuerdo. La conclusión fue que recuperaría el auto del concesionario y me devolverían el dinero en cuotas. Acepté, aunque con dudas, porque mi prioridad era recuperar mi auto antes de que lo vendieran. Papá llamó al concesionario donde vendió el coche, pero para mi mala suerte, ya se lo habían vendido a otra persona, y al doble del precio. Casi me derrumbé y le grité a mi papá que me consiguiera el auto a cualquier precio. Mi hermana se rió y me llamó, __. Mamá trató de calmarme y me dijo que era solo un coche, que lo dejara ir, que estaba siendo dramático. Yo le respondí que ese coche era mi herencia, parte del legado de mi abuelo, y ni siquiera parecía entender o importarle lo que habían hecho. Cuando amenacé con tomar acciones legales, se rieron aún más fuerte. Papá se rió entre dientes con una sonrisa burlona. «¿Vas a demandar a tu propia familia?», dijo Lisa, riéndose a carcajadas con una mueca de desprecio. «Pruébalo, a ver qué pasa. El tribunal lo decidirá». Regresé a mi casa derrotado. Ha pasado una semana desde entonces y sigo luchando con mi decisión. Mis amigos tenían opiniones contradictorias. Algunos me dijeron que debería dejarlo ir, sabiendo que mi papá no podía pagar ese dinero. Otros me animaron a defender mi postura. Después de luchar con mis pensamientos durante un par de días más, decidí que ya era suficiente. Presenté la denuncia policial y demandé a mis padres por robo. Después de todo, esto no se trataba solo del coche, se trataba de límites, respeto y justicia. Los operadores aún no se han comunicado con mis padres al respecto, y por eso este silencio se siente como el silencio sepulcral antes de la tormenta, lo cual me pone incómodo, anticipando las horribles confrontaciones que se avecinan. Estaba tratando de encontrar al tipo que había publicado sobre demandar a sus padres por herencia hace un año, pero no pude conseguirlo. Tal vez haya eliminado su cuenta o algo así, pero otros, ¿qué piensan ustedes? Además, ¿cómo trato con esto ahora cuando vengan a acusarme por demandarlos? Honestamente, me siento como una __, como me llamó mi hermana. Entiendo por qué estás tan molesta, no se trata solo del coche, se trata de respeto y límites, algo que tu familia claramente no entiende. Los comentarios de tu papá sobre que el auto es de su padre y que puede hacer lo que quiera solo demuestran lo poco que valoran la conexión que tenías con tu abuelo y el esfuerzo que pusiste para preservarlo. Ese recuerdo y el hecho de que tu hermana desestimara por completo tus sentimientos al respecto solo hacen todo aún más absurdo. Tomaste la decisión correcta, Ope, mantente firme. Actualización 1, fue duro, así que la boda de mi hermana fue 2 días después de que denuncié el robo.
regresé de la estación y escribí mi publicación original. Mientras tanto, la policía verificó las imágenes de la cámara que compartí y también vinieron a mi apartamento a interrogar al administrador del edificio. La policía cuestionó a la seguridad del edificio sobre cómo alguien que no vive allí pudo llevarse el coche. El gerente del edificio no sospechó que fuera un robo porque mi papá tenía las llaves. El caso no fue tan complicado como mis padres pensaron que sería. El auto era legalmente mío y tenía pruebas de propiedad, incluido el testamento de mi abuelo y las imágenes. Lo que dijo mi cámara de seguridad fue el clavo en el ataúd, mis padres no tenían argumentos para defenderse. La policía llamó a mi papá para informarle sobre la demanda. Estaba en medio de una cena familiar con sus cuñadas. Se fue de inmediato alegando razones laborales. Salió y me criticó por la llamada. Dijo que vendría y me destrozó por arrastrarlos a la corte. Lo citaron de inmediato a la estación y, por supuesto, todo es culpa mía. Me llamó sin parar y me dejó mensajes de voz sobre lo desagradecido que era por todo lo que había hecho por mí, todo lo que había hecho por mí. Yo le respondí, el hombre me robó mi auto, lo vendió y se rió cuando le dije que lo demandaría. Me dijo que le debo mi carrera y que lo que soy es gracias a sus sacrificios. Claro que cumplió con sus deberes como padre para criarnos, pero yo también tengo mis propias contribuciones. Pagué todos mis gastos universitarios, pagué todo mi préstamo estudiantil, él nunca colaboró, ni siquiera un mes, ni me dio mi dinero de bolsillo durante la universidad. Me dejaron vivir mi vida, incluso antes de cumplir los 18. Bueno, cuidaron a Lisa hasta que ella tenía 22 años y aún después de eso, ¿cómo fue esta feria? Más tarde esa noche, mamá me llamó. En su tono agudo y dramático, sollozando por cómo había arruinado el gran día de Lisa, me rogó que abandonara el caso, diciendo que somos familia. ¿Cómo pude involucrar a la policía? ¿Sabes lo humillante que es esto para nosotros? Le dije que sí, que lo sabía.